Bien. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas y a las personas que nos siguen por las redes sociales del Poder Ejecutivo. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de hoy, miércoles 12 de junio. Damos la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, y a los ministros de Estado que lo acompañan. Dejamos en el uso de la palabra al jefe del gabinete ministerial. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Como ya es costumbre, una vez más comparecemos ante los medios de prensa para dar cuenta de lo que han sido los acuerdos en el Consejo de Ministros que hemos desarrollado el día de hoy. Pero antes de empezar, quisiera, por favor, que difundan este llamado especial, un llamado especial a todos los ciudadanos, las ciudadanas, para que tomemos conciencia de lo que hoy se conmemora, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Efectivamente, hoy 12 de junio debemos estar unidos para poder proteger a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes de lo que constituye siempre un abuso, una práctica que ofende su dignidad como personas. Nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, en muchos lugares del país, son convertidos en víctimas de una explotación laboral, cuando no de inclusive otras formas odiosas de explotación. No es tolerable que los menores de edad estén trabajando. Entonces hacemos esfuerzos para que esta amarga realidad se revierta de manera definitiva y nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes puedan disfrutar de su edad como le corresponde. Tenemos que incorporarnos al desarrollo y ejecución efectiva de las políticas públicas que sobre la materia tenemos. Y además debemos ser conscientes que si dejamos que nuestros niños vivan sus edades a plenitud, vamos a poder garantizar adultos de bien. Construyamos entonces un Perú sin trabajo infantil. Dicho lo anterior, permítanme presentar a los ministros que ahora nos acompañan, el señor ministro de Educación, la señora ministra de Vivienda y Construcción y el señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Morgan, la señora Pérez de Cuellar y el señor de Martini. Hoy día, en la sesión del Consejo de Ministros, hemos decidido desarrollar una serie de temas que inciden en los dos pilares fundamentales de la gestión gubernamental: la reactivación económica y, por supuesto, la lucha por recobrar la seguridad ciudadana en el país. En relación al primer tema, reactivación económica, yo quisiera mencionar que hemos recibido ayer la noticia que la Comisión de Constitución del Congreso de la República habría emitido un dictamen ya con relación al pedido de facultades delegadas. Si hacemos un comparativo con relación a solicitudes anteriores de facultades delegadas, quizá debiéramos sentirnos satisfechos. Aproximadamente el 65% de nuestras iniciativas han sido aprobadas, un total de 62 de 105, pero sin embargo hay algunos temas que todavía consideramos pendientes y vamos a agotar nuestros últimos esfuerzos ya dialogando directamente con las fuerzas políticas en el Congreso de la República para ver si el Pleno del Congreso decide aprobar estas iniciativas que nosotros consideramos indispensables fundamentalmente para el desarrollo de nuestra política de reactivación. En esa misma línea de actuación, como ustedes comprenderán, no podemos esperar únicamente los decretos de urgencia para reactivar. Entonces, estamos proponiendo, y hoy
Hoy día se ha propuesto y hoy día se ha aprobado por unanimidad un proyecto de decreto de urgencia que en esta línea de reactivar la economía del país tiene 4 puntos muy importantes. El detalle de este decreto de urgencia y su contenido va a estar a cargo de nuestra ministra de Vivienda y Construcción. La ministra de Vivienda y Construcción va a detallarnos, reitero, estas medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para la reactivación económica. Por su parte, nuestro ministro de Educación nos informará sobre los avances del Plan de Acción Inmediata para el mejoramiento de la infraestructura educativa. La infraestructura educativa a nivel nacional ha carecido de mantenimiento y de renovación. Las escuelas públicas están pasando por un momento complicado, no son precisamente las escuelas que nosotros queremos para nuestros niños. Y más allá del esfuerzo en construir escuelas del Bicentenario, también el ministro de Educación expondrá las políticas que en materia de rehabilitación, remodelación, reconstrucción de varias escuelas públicas se va a iniciar y el detalle de esta actividad. Por su parte, el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos dará cuenta de los avances que ha realizado a la fecha la Comisión Multisectorial para promover acciones destinadas al desarrollo con enfoque territorial de la zona de influencia del proyecto portuario multipropósito de Chancay. Chancay es ahora uno de los objetivos más importantes del gobierno. Asegurar su puesta en marcha en el mes de noviembre es un compromiso que ha asumido la señora presidenta Dina Boluarte y es un compromiso que vamos a honrar. En breves días, la señora presidenta y una reducida comitiva va a partir hacia China y allí, entre otras muchas diligencias que se van a hacer, reuniones con empresarios y con entidades de gobierno, la señora presidenta expondrá la importancia de Chancay ante las autoridades chinas y, por supuesto, hará las invitaciones pertinentes para que nos puedan acompañar en la inauguración. Yo, sin más, quiero, en orden de prelación, conceder el uso de la palabra a la señora y a los señores ministros que me acompañan. Ministro Morgan, quiero, por favor, adelante. Muchas gracias, señor Premier. En efecto, hemos hecho la presentación de un plan de acción inmediata para el mejoramiento de la infraestructura educativa y en el marco de la reactivación económica también anunciamos un shock de inversiones en relación al tema de nuestra infraestructura educativa. Va a tener distintas etapas, distintos componentes. Un primer componente sería la coordinación, gracias al convenio que tiene el Ministerio de Educación con el Ejército del Perú, para intervenir en 400 instituciones educativas en los próximos meses con relación al mejoramiento de esas infraestructuras, en relación a la posibilidad de atender a 300.000 estudiantes de distintas instituciones educativas en Lima Metropolitana. Tendrá que realizarse eventualmente en función de la priorización que se haga por parte del equipo técnico, la nivelación de terrenos, eliminación de materiales, desmontaje, resane de pisos, muros, revisión y mejoramiento del sistema eléctrico, sanitario, mantenimiento de puertas, ventanas, cunetas y también mobiliario, señor Premier. Por último, se pintarán los locales que así lo requieran. El convenio prevé la posibilidad de hacer una transferencia de recursos de manera directa dentro del marco de del trabajo que venimos articulando con el señor ministro de Defensa, el general Walter Astudillo. También tendremos otra etapa de un mantenimiento extraordinario para el 2024, en donde haremos un seguimiento preciso, focalizado, y que nos permitirá atender a más de 50.000 instituciones educativas a lo largo y ancho del país. Vamos a asignar a los directores, pero con participación plena, señor Premier,
de los padres de familia, de los docentes también, como veedores de este proceso, entre 10.000 y 60.000 soles por institución educativa, y vamos a poder ejecutar estos trabajos de mantenimiento, señor Premier, entre los meses de septiembre a diciembre, antes de que empiecen las lluvias en nuestra Sierra Altoandina y también en nuestra Amazonía. Esta parte del programa de mejoramiento del shock de inversiones también puede priorizar distintas intervenciones en función de los requerimientos de cada una de las instituciones educativas. El monto estimado del que estamos hablando es alrededor de 900 millones de soles. Todo esto está enmarcado, como ustedes ya lo saben, queridos amigos de la prensa, dentro de lo que hemos denominado a la par del pacto de gobernabilidad propuesto por la señora Presidenta Constitucional de la República y el señor Premier, en torno al pacto social por la educación, que implica la participación plena de nuestra sociedad civil, del sector privado, de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, del Congreso de la República, de los gremios que participan en el esfuerzo educativo y de nuestros docentes, por supuesto. Vamos a tener reuniones también con los cooperantes y los organismos financieros multilaterales como la CAF, el BID, el Banco Mundial, y vamos a buscar distintos mecanismos, ampliar nuestro techo de obras por impuestos, mejorar las condiciones de acuerdo a través de alianzas público-privadas y, por supuesto, seguir trabajando en la perspectiva de fortalecer los proyectos de gobierno a gobierno. Esto nos permitirá trabajar alineados hacia un horizonte hacia el 2036, que permitirá ir mejorando sistemáticamente la infraestructura, restituir el equipamiento y el mobiliario que sea defectuoso y avanzar en la modernización del mobiliario, de los laboratorios, darle un mantenimiento sostenido a nuestras escuelas, ampliar la red de fibra óptica a través del Internet y a plantear la posibilidad de una alianza estratégica con el sector privado en torno al programa Abraza un Colegio, en donde no se dará solamente a través de obras por impuestos la intervención, sino directamente por parte de las empresas privadas que estén interesadas en mejorar la infraestructura educativa. Complementariamente a este punto, dentro de esta lógica de shock de inversiones, vamos a hacer 26 escuelas modulares integrales que van a contar con agua, electricidad e internet. Son escuelas modulares integrales para 400, para 600 alumnos que se ubicarán en un predio habilitado por las municipalidades y que tendrán todas las condiciones para realizar actividad física y la actividad académica. Ya hemos lanzado varias convocatorias en ese sentido y esperamos seguir avanzando. Tenemos modelos especiales para costa, Premier, sierra y selva y queremos ir socializando todo esto. Además, señor Premier, como lo hemos manifestado en el ante el Consejo de Ministros, vamos a reflexionar sobre un nuevo mecanismo para ampliar este programa especial de inversión pública a una nueva etapa de escuelas bicentenario que queremos relanzar con 75 escuelas en Lima y 25 escuelas en las regiones. Todo esto tendría un costo estimado mucho menor que el que se había planeado al inicio. Así que hoy estamos muy felices porque hemos inaugurado la 8ª escuela bicentenario con la presencia y el liderazgo de la señora Presidenta Constitucional de la República. Restan por entregar unas 25 escuelas más hasta fin de año en Lima Metropolitana y el próximo año, señor Premier, entregaremos las 44 del paquete de 75 que estarán focalizadas en distintas regiones de nuestro país. En Lima Provincias, en La Libertad, en Lambayeque, en Pasco, en Ucayali, en Cusco, en Puno. Entonces estamos haciendo un trabajo integral con presencia de estas escuelas bicentenario que tienen además no solamente una infraestructura innovadora, sino también un modelo educativo y pedagógico innovador con aulas flexibles, con laboratorios
de innovación científica que le permiten a los jóvenes, a los niños de secundaria desarrollar sus habilidades técnicas, sus competencias preprofesionales para ir trabajando en relación a lo que implica la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento de nuestros días, señor Premier. Muchas gracias, señor ministro. Y en realidad lo dicho no hace sino mostrar cuál es el interés del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y su compromiso con la educación, que no es más que un compromiso con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes y por supuesto también con los docentes y con los padres de familia que gestan esta tarea. El ministro de Educación nos hace saber que en un trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa se están llevando a cabo muchas de estas tareas que significan la puesta a punto de nuestras instituciones educativas. Nos hace saber que en la medida de nuestras posibilidades vamos tratando de cerrar la brecha de infraestructura educativa que actualmente padecemos. Permítame, concedo ahora el uso de la palabra a la señora ministra de Vivienda, Construcción, la señora Jania Pérez de Cuellar. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes a los señores y señoras de la prensa y a través suyo a toda la ciudadanía que nos escucha. Como ya lo anunció el señor Premier, el día de hoy el Ministerio de Vivienda presentó una propuesta de decreto de urgencia que tiene como fin contribuir a la reactivación económica. Este decreto de urgencia se compone de 4 disposiciones que paso a señalar rápidamente. La primera tiene que ver con autorizar a Fondo Mi Vivienda la utilización de 331.765.000 soles para poder disponer o habilitar bonos de buen pagador, el BBP, y bono familiar habitacional en la modalidad de vivienda nueva, el BFH-ABN. Esto sin duda contribuirá de manera enérgica a la construcción de viviendas sociales. Ya habilitados estos montos, podemos estimar que nuestra contribución como Estado a la construcción de vivienda social va a ser de aproximadamente 77.000 viviendas este año. Esto implica una cifra récord en lo que va desde la creación de Fondo Mi Vivienda. A esto obviamente se van a sumar, 66.000, a esto se van a sumar las 11.000 viviendas que vamos a construir a nivel rural, con lo cual alcanzaremos las 77.000 viviendas a nivel nacional. Ese es el primer componente del decreto de urgencia. El segundo tiene que ver con la autorización para financiar la puesta en marcha y las obras de mantenimiento del centro de convenciones que, como ustedes saben, será sede en el marco de la cumbre de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC 24, y sus reuniones conexas. El monto destinado para la puesta en marcha y mantenimiento del centro de convenciones es de 4.716.000 soles aproximadamente. El tercer dispositivo tiene que ver con la autorización que se le ha otorgado a la Municipalidad Metropolitana de Lima para celebrar convenios de administración de recursos para la elaboración de infraestructura vial y movilidad urbana en el marco de los 20 Juegos Panamericanos 2027. Como ustedes saben, fue una de las condiciones que se puso para que Lima pudiese ser sede de este certamen de los Juegos Panamericanos 2027, y con ese fin es que se autoriza a la municipalidad que pueda celebrar convenios de administración para esos fines. Asimismo, en ese mismo dispositivo se autoriza a la Municipalidad Metropolitana y a sus adscritas para que ejecute de manera directa las actividades de
liberación, remoción y reubicación de las interferencias. Esto obviamente también dentro del marco de las obras de infraestructura vial y movilidad urbana para este certamen. Y finalmente, el cuarto dispositivo tiene que ver con autorizar a que se pueda utilizar recursos del propio ministerio para distribución de agua gratuita potable mediante camiones cisternas. Esto va a abarcar el periodo julio-diciembre del 2024 por un monto de 11.673.000 soles. Con esto cubriríamos y tendríamos cubierto lo que nos comprometimos a finales del año pasado de tener cubierto este servicio a lo largo del 2024. Es cuanto tengo para informar, señor Premier. Muchas gracias a los medios de comunicación. Muchas gracias, ministra. Fíjense, en el primer caso se están considerando un monto de cerca de 330 millones para financiar los bonos de vivienda popular. Cuando uno compra su casa Mi Vivienda, tienes, por ejemplo, el bono de buen pagador y con estos recursos es que se financia ese bono. Luego, tenemos que ser conscientes que ya tenemos noviembre a la vuelta de la esquina y ustedes seguramente de la prensa han tenido oportunidad de visitar el Centro de Convenciones de Lima, que está en San Borja. Entonces, es imprescindible que el Centro de Convenciones quede absolutamente listo y muy remozado para poder recibir a nuestros invitados allí. Se estima que aproximadamente serán cerca de 5 millones los que se invierta en este plan de acometida al Centro de Convenciones de Lima. Por otro lado, no podemos dejar de tener en cuenta lo complejo que va a resultar tener la ciudad de Lima lista para los Panamericanos 2027. En ese sentido, se le está autorizando a la Municipalidad de Lima para que suscriba los convenios de administración de recursos y pueda rápidamente iniciar, como dijo nuestra ministra, las obras de infraestructura, mejora y transitabilidad. Y por otro lado, la ministra viene liderando una potente campaña para la universalización del agua potable. En esta misma línea y conscientes que no tenemos todas las capacidades como para poder instalar agua y desagüe, vamos a llevar agua potable a través de sendas cisternas para que sean distribuidas gratuitamente a los sectores menos favorecidos. Para concluir, por parte de nosotros, voy a hacer el uso de la palabra al señor ministro Julio de Martini. Adelante, ministro. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes con todas y todos. Efectivamente, para informar a la opinión pública, dos temas fundamentales. El día de ayer hemos estado con el ministro de Defensa, también hemos estado con el jefe de Comando Conjunto y el comandante general del Ejército en la región Piura. ¿Por qué hemos estado ahí? Porque hemos lanzado la primera vías terrestres. Recordar de que desde la creación del MIDIS se han generado unas intervenciones que son las intervenciones que acercan los servicios del Estado a las poblaciones más lejanas y por lo tanto más vulnerables. Esto es a través del programa País y de las intervenciones de las vías, que son embarcaciones que transitan fluvialmente por nuestra Amazonía, de manera lacustre por el lago Titicaca, y tenemos también vías aéreas. 9 fluviales, tenemos 2 aéreas y 1 lacustre. A estas intervenciones se están sumando estas vías terrestres, que son plataformas itinerantes de acción social, dado que nuestro territorio, como comprenderán, es tan complejo, tan hermoso, pero también tan disperso. Tenemos más de 100.000 centros poblados a nivel nacional. Y en muchos de esos centros poblados todavía el Estado no llega de una manera eficaz y eficiente. Por eso, la apuesta por las vías terrestres, conjuntamente con el ejército peruano, es poner a disposición unidades terrestres, estas unidades MAN, que son especializadas para el transporte de acción social del ejército,
y que van a, digamos, abrir camino por aquellos centros poblados a partir de 3 intervenciones puntuales que vamos a, desde el día de ayer, a priorizar. Primero en Piura, estamos en la provincia de Ayabaca, hemos partido del distrito de Lagunas, donde nos han recibido tanto el alcalde como su población de una manera satisfactoria porque estamos llevando servicios como la identidad a través de RENIEC, 27 servicios de diferentes sectores y esto es multisectorial e intergubernamental. Vamos a atender un promedio de 2.500 hombres y mujeres con ciudadanos peruanos, niños y niñas, en un promedio de 7.000 atenciones. Partimos de Lagunas y terminamos en el distrito de Pillaqui, en Ayabaca. Luego la otra intervención va a ser en Arequipa y la tercera intervención va a ser en Amazonas. Con esto, desde la creación del MIDIS, estamos haciendo realidad algo que era fundamental en estas vías terrestres. Esto va a originar un proyecto de inversión que vamos a presentar como sector para ya la fabricación de estas unidades que se van a poner a servicio permanente del programa País para empezar a hacer las rutas a nivel nacional que van a unir estos tantos centros poblados y por lo tanto llevar los servicios del Estado hacia nuestra población más vulnerable. Por otra parte, Premier, efectivamente, el gobierno pone en el centro sobre todo el desarrollo económico, pero el desarrollo económico no puede ir lejano o distante del desarrollo social. Y por lo tanto, la inversión privada en el puerto de Chancay es una oportunidad no solamente para la zona de intervención directa, sino para todo el Perú. Pero este desarrollo económico tiene que crecer a la par del desarrollo social y por eso es que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tomamos la decisión de la propuesta y la decisión del gobierno de la presidenta Boluarte de generar esta comisión multisectorial y multigubernamental para poder proponer y priorizar todos aquellos proyectos que la zona de intervención directa del puerto de Chancay requieren puntualmente 5 jurisdicciones. Primero, el gobierno regional de Lima departamento, que obviamente tiene una intervención estratégica como gobierno regional, pero adicionalmente a eso, 3 provincias, estamos hablando de Barranca, estamos hablando de Huaral y estamos hablando de la provincia de Huacho, y 2 distritos, que son los distritos de Barranca, puntualmente, que es la zona más directa de intervención, y el distrito de Aucayama. Todos estos son tanto provincias como distritos costeros, donde se va a desarrollar y va a tener una influencia directa a Chancay. ¿Por qué hemos hecho esto? Ya nos hemos reunido desde la puesta en marcha de la comisión más de 30 veces con las diferentes municipalidades, organizaciones civiles y hemos determinado en un primer barrido que habían mapeado más de 400 proyectos, muchos de ellos todavía en ideas, otros recién en una fase de evaluación y por lo tanto con las mismas autoridades hemos identificado 39 proyectos estratégicos que como ejecutivo nosotros ya estamos apoyando en algunos casos para su destrave y en otros casos obviamente para su formulación, generación del expediente técnico y por lo tanto luego la construcción. En 5 ejes que son fundamentales para que el desarrollo social esté acompañando el desarrollo económico que va a ir a partir de esta inversión privada. Salud, educación, seguridad ciudadana, vivienda y saneamiento y por supuesto la parte de transportes viales. Estos son los 5 ejes que hemos considerado prioritarios con las mismas autoridades, con la misma sociedad civil. Esto no quiere decir que son los únicos proyectos que se van a realizar, pero sobre todo es que hemos encontrado ahí, digamos, acciones inmediatas que nosotros como gobierno central vamos a activar en el más corto plazo. Vamos a recuperar todo el tiempo que no se ha puesto en el centro, creo que de esta importante inversión privada y que, dadas las facultades legislativas que estamos proponiendo al Congreso de la República y esperemos, ¿no es cierto?, que sea aprobado, ya se ha aprobado en la comisión correspondiente, que genere un marco normativo que va a permitir que estas inversiones se puedan desarrollar
de la manera más rápida y a partir de la propuesta de una intervención de una unidad ejecutora que pueda garantizar tanto a los alcaldes como a la población de estas provincias y distritos una ejecución de infraestructura social más eficiente, más eficaz en el cortísimo plazo y con ello, obviamente, recibir una inversión privada que va a desarrollar una serie de iniciativas privadas también y que van a poder coexistir de una manera equitativa e igualitaria. Entonces, esta es la propuesta de la comisión. Nosotros hemos puesto esta información al presidente del Consejo de Ministros, a los demás sectores. Tenemos una próxima segunda sesión con los alcaldes y la gobernadora regional y las partes intervinientes, también la empresa privada Costco Shipping, la próxima semana, donde ya iremos definiendo, digamos, estos conductos para la agilización de los proyectos que ellos tienen como prioridad. Eso es todo cuando tengo que informar, Premier. Muy agradecido, ministro. Lo dije hace un momento y lo repito ahora. Una de las obras más importantes que se han hecho en el Perú en los últimos años es el puerto de Chancay, que cuando decimos el puerto de Chancay, la verdad es que nos quedamos cortos. Chancay es mucho más que un puerto. Chancay es un clúster. Y hay un corredor que se va a iniciar en el Callao, con la ampliación de los muelles 1 y 2, va a pasar por Ancón, que es el parque industrial, va a llegar al puerto de Chancay, por supuesto, pero se extenderá el corredor cuando no hasta Barranca. Y para eso no solamente nos estamos fijando nosotros en las condiciones que requiere esta nueva zona de desarrollo económico, sino también estamos pensando en el necesario desarrollo social que debe darse a la zona. Y para esto las intervenciones multisectoriales de las que nos habla el ministro de Martini tienen también que ver con esa preocupación que tenemos. Van a haber diferentes intervenciones allí y poco a poco les iremos dándoles a conocer de aquello. Dicho lo anterior, vamos a dar paso ahora a las preguntas que tenga la prensa. Gracias. Bien, iniciamos la ronda de preguntas. La primera de ellas está a cargo de Miriam Torres, de La República. Gracias. ¿Qué tal, Premier, ministros? Muy buenas tardes. Hacerle la siguiente consulta. El diplomático y ex representante del Perú ante la OEA, estoy hablando de Harold Forsyth, anunció que denunciará a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional. Esto por las violaciones a los derechos humanos. Cabe precisar los hechos ocurridos en el año 2022. Ante esta situación, ¿qué acciones se van a tomar de repente, si en todo caso van a tener también alguna respuesta contra el ex representante? Y para finalizar, por favor, esta última interrogante, cabe precisar de que el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, considera que el gobierno no tiene claro el plan económico en el mediano plazo. Ante esta situación, ¿qué decir al respecto? Y mencionar también si en todo caso van a aceptar la recomendación del Consejo Fiscal o van a respaldar la reforma provisional del fujimorismo. Muchas gracias. Señorita, disculpe usted, ¿me podría repetir la segunda pregunta porque no la tengo clara? Sí, hacerle la consulta con referente a lo dicho por el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura. Él menciona que considera que el gobierno no tiene claro el plan económico en el mediano plazo. El Ante gobierno esto, no tiene un no plan tiene económico. claro, exacto. Ante esto, ¿qué decir al respecto? Y si en todo caso ustedes respaldan las recomendaciones del Consejo Fiscal o en todo caso aceptan dichas recomendaciones por parte del fujimorismo. Muchas gracias. A ver, yo también he leído en La República precisamente unas insólitas declaraciones de un ex embajador y ex representante del Perú ante la OEA, ahora ya en el retiro. Y yo lo que recuerdo es que precisamente en ese periodo fue cuando se promovió en la Organización de Estados Americanos que se le aplique al Perú la Carta Interamericana. Recuerdo también que ese declarante que acompañó al dictador durante todo el nefasto gobierno o desgobierno
diríamos mejor, poco hizo o nada hizo para tratar de levantar la imagen del Perú y promover desde allí la inclusión y la integración de nuestro país en ese organismo multilateral. Recuerdo también, por supuesto, los nefastos 17 meses de desgobierno que en ese periodo tuvimos, que nos condujo no solamente a la recesión, sino además, recuerdo que lo único que se promovió durante ese desgobierno fue la corrupción y fue la división entre los peruanos. Por otro lado, quiero decir que solo justifico esas declaraciones a partir de la absoluta ignorancia. Y lo digo de la manera más enfática porque cualquiera que tenga un mínimo conocimiento jurídico se daría cuenta que en este país no solamente no hubieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos como consecuencia de las violentas protestas que los seguidores del golpista Castillo organizaron aquí, sino que además, algo muchísimo más grave, pretender llevar a la Corte Penal Internacional a la presidenta por estos hechos, por supuesto que no tienen ningún fundamento. Y amparo lo que estoy ahora diciendo en el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha manifestado de manera enfática que la protesta violenta realizada en diciembre del 22 y enero del 23 no está amparada por el legítimo derecho a la protesta que contempla nuestra Constitución. La propia Comisión Interamericana también ha dicho con exactitud que se tratan de hechos aislados, repito, hechos aislados, y en consecuencia se descarta así de manera absoluta que podamos estar frente a una política sistemática como se ha manifestado en estas desatinadas, por lo menos, declaraciones. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado que estos lamentables sucesos se produjeron en un contexto de violencia generalizada, donde se quemaron instituciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, se bloquearon carreteras, se impidió el paso de ambulancias y todo aquello que ustedes saben. No basta solamente la declaración del Estado para responder a aquello, sino sobre todo recurrir al propio texto del informe para darse cuenta que lo que yo digo es lo que la Comisión ha rescatado. Y finalmente, dicen también en esas declaraciones, no se ha hecho nada. Y eso es absolutamente falso. La señora Presidenta de la República y los funcionarios, varios de ellos, que estuvieron durante esos momentos al frente del Poder Ejecutivo, han declarado ante la Fiscalía de la Nación cuántas veces han sido citados. Y es en este momento, en sede fiscal, donde se están conduciendo las investigaciones. Y es allí precisamente donde se determinarán las responsabilidades a que hubiera lugar. Con relación a lo expresado por el hoy presidente del Consejo Fiscal, en primer lugar me sorprende sobremanera que estrenando cargo tenga que hacer declaraciones de esta naturaleza que en mi opinión son distantes de la verdad. Porque no solamente tenemos un plan económico y se está ejecutando, sino que además está dando éxitos que no pueden negar. Y allí están las cifras. Esperamos que termine junio con un crecimiento superior al 3.4. Tenemos la inflación controlada entre 2.1 y no va a subir a 2.5. Tenemos tasas de interés que son atractivas, tenemos sólidas reservas económicas. Y a pesar de eso, ¿no tenemos un plan de gobierno? Por supuesto que hay un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno tiene que ver con una reactivación que no se hace.
Y por ejemplo, lo que se tiene también es el déficit fiscal perfectamente controlado, cosa que hacía mucho que no veíamos. Gracias. Siguiente pregunta a cargo de Karina Aliaga de Willax. Sí, Premier, muy buenas tardes. En los últimos días usted ha tomado protagonismo por salir precisamente en defensa de la presidenta Dina Boluarte. ¿No siente usted que está dejando de lado ciertos aspectos para precisamente limpiar la imagen de la presidenta cuando hay que ver otros temas? Y sobre todo también a la ministra Jania, que prácticamente ha dicho que hay una campaña de desestabilización. Y queríamos nosotros conocer si es que quizá en los próximos días no vayan a aparecer como en otros gobiernos los leales escuderos que ya hemos visto en otros gobiernos. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Me permite primero? Sí. La tarea que nosotros desarrollamos, y digo nosotros, hablo en nombre personal, y el de cada uno de los ministros que integra el gabinete que yo dirijo, está perfectamente delimitada por la ley y sus reglamentos. Y por supuesto yo no puedo sino rechazar de manera categórica aquellos adjetivos de escuderos de la presidenta. Fíjese usted, la presidenta no solamente no necesita escuderos, sino que ella es absolutamente autosuficiente y además está absolutamente convencida de que de todos los cargos que se le imputan en el Ministerio Público, ella por supuesto saldrá absuelta. No existe a la fecha ninguna imputación de mediana relevancia que haga creer que la presidenta de la República pueda tener algún tipo de responsabilidad. Lo que hacemos, en muchos casos, y yo me incluyo, es defender a una institución que se llama Presidencia de la República, una institución que viene siendo atacada de manera sistemática desde organizaciones que lo único que pretenden es generar el desprestigio de esta institución y, cuando no, provocar la desestabilización e ingobernabilidad. Y eso nosotros no podemos tolerarlo. Por otro lado, al defender la institución de la Presidencia de la República, lo hacemos, por ejemplo, cuando hemos interpuesto la demanda de competencia, la contienda de competencia, lo hacemos en la seguridad de que el país necesita precisamente estabilidad, estabilidad que la tiene que dar la Presidencia de la República, donde coinciden la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. No nos distraemos por el ruido político y lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Tenemos el objetivo claro de promover la reactivación y de trabajar para restablecer en todos los ciudadanos precisamente la seguridad que tanto ansiamos. La ministra de Vivienda, para la segunda parte de la pregunta. Ministra, adelante. Gracias, Premier. Con respecto a la pregunta que nos hace la señorita de Willax, no sé a qué comentario se refiere con campaña de desestabilización. Yo lo que he anunciado y lo que manifesté es que con respecto a lo anunciado por SUNAS hace algunos días sobre un posible paquetazo de las tarifas de agua y saneamiento, lo que dije, y fui muy clara y lo vuelvo a repetir, es que no va a haber ningún paquetazo y que me sorprendía que el regulador saliera a anunciar dicha acción cuando la propia norma que está actualmente en discusión, el reglamento del decreto legislativo 1280, plantea que SUNAS tiene hasta 2 años para poder hacer el cálculo tarifario, el rebalanceo tarifario, y a partir de ese momento proponer un aumento escalonado y progresivo de las tarifas en caso se tuviesen que dar. Me sorprende, sí, esas declaraciones, ya lo he dicho, y lamentablemente se ha generado un fantasma que no existe.
Dicho eso, las negociaciones y los comentarios con respecto al el reglamento del decreto legislativo están ahora en marcha. Es una norma que no está cerrada y se están recibiendo los comentarios al respecto. Así que nosotros seguimos trabajando en esa línea. Felizmente se cuenta con el respaldo de muchísimas instituciones que, como ya se ha anunciado, es necesario un reajuste tarifario para que las empresas prestadoras puedan dar un servicio de calidad, y en ningún momento se ha planteado el pago de sus ineficiencias. Por eso, de hecho, en el propio reglamento se le está exigiendo a las propias empresas que cumplan con estándares de buen gobierno corporativo, con meritocracia. Así que seguimos avanzando en la reglamentación que pronto será publicada. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Vanessa Rubia de Éxitos. Envío para Exitosa, Premier, ministros, muy buenas tardes. ¿Consideran justificable el gasto de más de $50,000 en un viaje de la presidenta Dina Boluarte a China, cuando una profesora de la institución educativa 30950 de la localidad de Pangoa, en Satipo, pide ayuda precisamente a las autoridades porque el centro educativo se encuentra en pésimas condiciones? Se ha caído el techo, no cuentan con agua, con internet. Sin embargo, el ministro de Educación aquí presente habla de una posible reelección presidencial y que el 6% de aprobación del gobierno no le parece tan mal. Asimismo, una última pregunta para el ministro Julio de Martini, y es que según un informe de UNICEF, en la Amazonía peruana la anemia infantil supera el 40%. ¿Qué coordinaciones se están haciendo entre el MIDIS y el MINSA para brindar alimentos de calidad a los niños para que se pueda así reducir estos índices de anemia en el país? Gracias. Usted nos ha hecho 3 preguntas. A ver, me voy a referir yo en primer lugar a la cifra que usted ha dado, que corresponde a la comitiva que acompañará a la señora Presidenta de la República en su visita oficial. Es una visita de Estado, porque ha sido invitada por el gobierno de la China para participar de esta visita. La señora Presidenta de la República está viajando con una comisión mínima, en opinión del que habla. Por lo menos su seguridad debería reforzarse. Todos los servidores que están integrando esa comisión están viajando en tarifa económica y el viático que se les asigna por día está debidamente reglamentado y corresponde al continente que se visita. Yo invito a que se haga una revisión y ustedes comprobarán que el viático que se otorga por día es precisamente el que está reglamentado, no de hoy, de muchísimos años atrás. Y repito, están viajando todos en avión comercial, no están viajando en el avión presidencial, porque el avión presidencial, si se utilizara para este viaje, tendría un costo muchísimo más alto. Permítanme, por lo menos será 5 veces más caro mover el avión presidencial que tomar las aerolíneas comerciales. La señora Presidenta, por supuesto, dará cuenta a su retorno con informe oficial de las actividades ahí realizadas. Y miren ustedes, ¿cómo es posible, y acá los invito a la reflexión, que pensemos en los $55,000 que cuesta el viaje de toda la comitiva versus la importancia que tiene el viaje? China, potencia mundial, es nuestro primer socio comercial. Vamos a China, entre otras cosas, para hablar de Chancay, para ver las posibilidades que tiene el Perú para ponerse como vitrina en el mundo, para hablar con los empresarios chinos, para atraer inversiones. Por supuesto, habrá una reunión de Estado con el presidente de la República China, con el señor Xi Jinping y con la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿No podemos acaso creer que para ganar más tenemos también que invertir? ¿Cuál es la necesidad de ver esos $55,000 como un gasto y no como una inversión? Y no solamente en el lugar que usted ha mencionado,
tenemos necesidades. Tenemos mucho más necesidades en muchos otros lugares del Perú. Y precisamente se hacen estas giras de Estado para atraer más inversión, para reactivar, para generar riqueza y para poder aliviar esas necesidades. El señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, por favor. Sí, Premier, gracias por la pregunta. Buena oportunidad también para señalar que efectivamente hay números que no reflejan algunas realidades y algunas vías que estamos trabajando ya, y acá quiero resaltar el trabajo de algunos gobiernos regionales. Por ejemplo, el gobierno regional de Ucayali, que siendo amazónico ha reducido sus indicadores de anemia. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sabemos que la reducción de la anemia pasa primero por una focalización importante y saber que la intervención que tenemos que hacer de manera prioritaria para reducir estos indicadores es en las madres gestantes y los niños de 0 a 36 meses, con énfasis en los niños de 0 a 12 meses. Ese es el periodo clave donde el Estado obviamente tiene que intervenir desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y por supuesto también con los gobiernos tanto regionales como locales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El gobierno de la presidenta Boluarte ha hecho una apuesta importante en la presupuesto 2024 en dos programas, intervenciones fundamentales, que es el programa Juntos y el programa CUNAMás. Dos programas que efectivamente están focalizados a este nivel etario de madres gestantes y niños entre 0 a 36 meses. Y en esa intervención, las cifras que tenemos desde el ministerio es que nosotros estamos largamente bajo el indicador nacional. En una intervención conjunta de los programas Juntos con CUNAMás, estamos hablando que la anemia en los niños de ese nivel etario bordean el 19 al 20%. Todavía no es suficiente. Si seguimos esta intervención, que es el acompañamiento familiar, el acompañamiento a las familias, si seguimos esta intervención que es una transferencia a primera infancia, que es una transferencia adicional a las madres gestantes, con una corresponsabilidad de que vayan a la posta médica, de que se hagan el control médico y ya los niños nacidos también tengan el control médico, esto en los lugares de mayor pobreza extrema, es donde hemos nosotros calculado una proyección que este 2024, ya con registros del 2025, vamos a tener una notoria reducción de anemia. Entonces, es inversión en dos programas focalizados, Juntos y CUNAMás, donde ya tenemos evidencia de que esto ha dado resultados porque estamos muy por debajo del indicador nacional. Pero adicionalmente, usted ha mencionado algo interesante, con UNICEF también estamos trabajando. Y UNICEF nos ha dado los resultados de una evaluación de impacto que ha hecho sobre las intervenciones que he señalado, con un resultado altamente positivo, tanto en las intervenciones de Juntos con CUNAMás. También UNICEF en esta evaluación de impacto ha señalado que hemos logrado nosotros reducir niveles de la desnutrición crónica infantil y con ello en muchos casos de anemia. Esto es importante, ¿por qué? Porque la tarea no acabó. Lo que nos está señalando es que es el camino que tenemos que seguir a partir de trabajar con el Ministerio de Salud, que ha lanzado un programa que se llama Niños de Hierro, que es replicar esto que estamos haciendo en los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que son focalizados, pero a nivel general. Y no es otra cosa que los complementos y los suplementos alimenticios en este nivel etario, que tiene que ir más por hierro en productos que sean mucho más accesibles y de consumo de los niños. Y adicionalmente, este seguimiento que se tiene que hacer a estas familias, sobre todo pobres y pobres extremas, para tener el resultado que ya vemos evidente y encima con respaldo de UNICEF en el tema de la desnutrición crónica infantil. Adicionalmente a eso, en programas de niños de hierro, se está haciendo un trabajo con todo el sistema de salud, sobre todo el sistema de la salud preventiva, el primer nivel de salud en cuanto a las postas médicas. Y esto necesariamente se tiene que hacer con los gobiernos regionales, que como recordarán,
ya en el proceso, en el marco de la descentralización, tienen esta función. Y por último, tenemos que convocar a los alcaldes que son actores estratégicos. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como nunca, este 2024 hemos empezado a activar todas las instancias de articulación local, que no es otra cosa que el alcalde distrital, del distrito más pequeño hasta el distrito más grande, activan un espacio donde pueden coordinar el mismo alcalde, la sociedad civil, el Ejecutivo a través de sus diversas intervenciones, sobre todo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los programas sectoriales, y por supuesto los gobiernos tanto regionales como provinciales. Todos ellos y sociedad civil empiezan a hacer de una manera estratégica y especial una intervención en cada uno de estos distritos a partir de la identificación de la ruta que debe seguir esta intervención. También recordar que hay pobreza urbana, pobreza rural. Y cada una de esas intervenciones tiene que tener unos mecanismos diferenciados que ya estamos aplicando. Con todo esto, inversión, estrategia, activación de instancias de articulación, estoy absolutamente seguro que los indicadores de anemia al 2025 recogidos de este 2024 van a ser mucho mejores. Muchas gracias. Última pregunta a cargo de Diana Falcón, de RPP. ¿Cómo están, ministros? Ministra, buenas tardes. Señor Quero, usted en la mañana ha señalado que a lo mejor la presidenta lidera las encuestas para una elección presidencial. Lo dijo de manera textual, esto en un contexto en que la presidenta Dina Boluarte tiene cifras históricas de desaprobación. Ella hace 18 meses que no va, por ejemplo, a la región Puno, solamente una vez ha visitado la región Cusco. Pasadas las horas de estas declaraciones, señor Quero, ¿usted considera que ha sido un exabrupto, un error mencionar esto y señalar además que quizá no les va tan mal? Eso con respecto a usted. Con respecto al Premier, por favor, también ha dicho el señor Morgan Quero, vamos a hacer una reflexión también para que se pueda hacer una reelección presidencial. En un país en donde la reelección presidencial no está permitida, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte está evaluando esa posibilidad. Le pido, por favor, una tercera pregunta porque es importante que se pronuncien sobre lo indicado por 16 embajadas de diferentes países del mundo sobre este dictamen que modifica la APSI con respecto a lo que tiene que ver con las ONG. Muchas gracias. Gracias. Mire usted, el comunicado que han hecho público, el anuncio que han hecho público 16 embajadores, no deja sino llamarnos la atención. Nosotros nos reconocemos como una república absolutamente independiente y a ello además debemos agregar que constitucionalmente poseemos las facultades para reglamentar las leyes. Y por supuesto, aquello incluye también la posibilidad de modificar el marco legal en lo que a nosotros como Poder Ejecutivo compete. Sin embargo, no dejamos de reconocer la amistad que tenemos con los países a los que usted ha hecho referencia y seguramente nuestro canciller a su retorno de la misión en la que ahora se encuentra sabrá convocarlos para reunirse con estos representantes de estos países hermanos. La reelección presidencial en el Perú no está contemplada en la Constitución. Eso, sin embargo, no deja de ser algo que permanentemente está en la discusión, en el entorno político, en el diálogo. Acabamos de ver, por ejemplo, que hay reelección ahora para los congresistas que pueden presentarse No, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y le contesto puntualmente para concluir, la presidenta Dina Boluarte ha dicho que ella va a gobernar hasta el 28 de julio del 2026, ella cumplirá su promesa y abandonará el cargo en esa fecha.
Muchísimas gracias. Hemos terminado. Gracias. Buenas tardes. Agradecemos la participación de la prensa en la conferencia de prensa y también de los señores ministros de Estado. Muchas gracias.